Reveladas palabras divinas del Papa Francisco para transformar vidas ante su encuentro con Dios en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en medio del clamor de los hebreos que sufrían bajo la opresión de Egipto, un hombre errante era testigo de una angustia profunda. Moisés, un hebreo, había huido de su hogar, cargando con la culpa de un acto violento que lo había marcado de por vida. Aquel tiempo lo encontró en Madián, un desierto árido donde el eco del sufrimiento de su pueblo resonaba en su corazón. Pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, su alma anhelaba propósitos y respuestas que parecían esquivas. Cada paso que daba en la polvorienta tierra le recordaba la esperanza perdida de su pueblo, atrapado en la penumbra de la opresión. Un día, mientras cuidaba de su rebaño, un fenómeno sorprendente captó su atención. Una zarza ardiente que no se consumía, llamando a su curiosidad. Al acercarse, aquel fuego celestial pareció rodearlo con un aura de misterio. Desde la zarza, una voz poderosa resonó en el vasto silencio del desierto: Moisés. Moisés. Su corazón, lleno de temor y reverencia, respondió: heme aquí. La voz que emanaba de las llamas le reveló ser el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La presencia divina envolvía el aire, y con cada palabra, su ser se llenaba de un temor reverente. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, continuó Dios, y he escuchado su clamor. Ahora ven, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. Moisés se sintió abrumado. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y libere a los hebreos? Cuestionó su corazón, cargado de dudas e inseguridades. El peso de su historia lo llenaba de miedo, y cada pregunta retumbaba en su mente. Pero Dios, con voz firme, le replicó: ciertamente estaré contigo. La promesa contenía una verdad inquebrantable, y la revelación de su nombre, yo soy el que soy, iluminó el oscuro sendero de su angustia. Aquel encuentro ardiente no solo lo transformaría a él, sino que sería el principio de la liberación de toda una nación. Mientras las lágrimas caían de sus ojos, Moisés comenzó a entender la magnitud de su llamado, la necesidad de escuchar y seguir adelante, a pesar de sus miedos. En Egipto, el clamor de los israelitas ascendía al cielo, resonando con la angustia de generaciones atrapadas en la esclavitud. ¿Cómo podría un hombre como él enfrentar al faraón? Pero Dios le otorgó señales y promesas que sembraban fe en su corazón atribulado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La tensión se intensificaba mientras Moisés enfrentaba su destino. ¿Podría finalmente superar sus temores? ¿Estaría el pueblo de Israel dispuesto a recibir el cambio que se avecinaba? Este encuentro ardiente en el monte Horeb no era más que el principio de un largo viaje hacia la libertad, donde cada paso sería guiado por la divinidad misma. La promesa de Dios, inmutable y eterna, resonaba en el corazón de Moisés y comenzaba a tejer un hilo de esperanza a lo largo de la historia de su pueblo. El eco de su llamado resonaría en las llanuras de Egipto, llevando consigo el mensaje de liberación que toda una nación había anhelado. Moisés sintió el peso del llamado divino presionando sobre sus hombros, como una carga gloriosa e ineludible. Mientras se retiraba del monte, la voz de Dios seguía resonando en sus oídos, un susurro de esperanza en medio del desierto desolado. El aire, cálido y cargado de promesas, parecía liviano en comparación con el tormento en su corazón. Sabía que debía regresar a Egipto, pero ¿cómo confrontaría al faraón en su estado de miedo y duda? La duda se hacía un eco,
brincando en su mente como un río revuelto. Cuando llegó a casa, Moisés compartió la extraordinaria revelación con su esposa, Séfora, quien lo miró con ojos de asombro y preocupación. ¿Realmente piensas que podrás liberarlos? El faraón es un hombre tenaz y poderoso. ¿Qué poder tienes tú, Moisés, para desafiarlo? Pero en su interior, el fuego de Dios seguía ardiendo, y él respondió, Dios ha prometido estar conmigo. Debo actuar. Esa noche, mientras yacía en su lecho, los sueños de Moisés se llenaban de visiones, un mar que se abría, cadenas rotas y un pueblo que marchaba hacia la libertad. Cada imagen fue acompañada por una voz que resonaba, yo soy el que soy. La claridad del propósito inyectaba fe en su corazón, deshaciendo cada grano de duda. Fuera de su ventana, un cielo estrellado brillaba intensamente, como si el mismo Dios lo estuviera animando a seguir adelante. Al amanecer, Moisés saboreaba el camino irrevocable que había decidido tomar. Regresó a la casa de su suegro Jetro y le pidió permiso para marchar. Jetro, un hombre sabio y entendido, lo abrazó y lo bendijo. Ve, y el Dios de tus padres estará contigo, dijo, con la voz grave de la sabiduría, acentuando el tú que Moisés tanto necesitaba escuchar. Justo en ese momento, los dos hombres no sabían que su encuentro también prefiguraba un futuro encuentro entre Moisés y la gloria de Dios. Sin embargo, en Egipto, la vida marchaba con su curso brutal. Los israelitas seguían sufriendo, con el corazón aplastado y sin esperanza. Moisés llegó a la frontera del país y sintió un tirón en su alma al contemplar las obras del faraón, ciudades levantadas por manos cansadas y rostros asolados por la desdicha. El aire vibraba de lamento, y el cielo que antes parecía brillar, ahora lucía pesado y gris. Con el tiempo, llegó a la corte del faraón, donde una atmósfera de arrogancia y poder reposaba sobre las cabezas de los nobles y consejeros. Se acercó con el corazón palpitante y se presentó ante el rey. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Las palabras salieron de su boca con una mezcla de fe y temor. El faraón, con una risa burlona, replicó, ¿quién es Jehová para que yo lo oiga? Nunca soltaré a los israelitas. La negación como un roble firme retumbó en el corazón de Moisés. Sin embargo, la voz que había escuchado en el monte resonó en su ser, no tengas miedo, yo estoy contigo. Fue un momento de clamor, donde el cielo y la tierra parecieron estremecerse. Moisés se dio cuenta de que su misión era mucho más grande que su propia vida. Era el comienzo de un enfrentamiento no solo contra el faraón, sino contra poderes y principados, un reto que lo llevaría a experimentar la grandeza de Dios de maneras que jamás había imaginado. Pero en el eco de cada rechazo y desafío, Moisés también comenzó a atisbar un plan divino aún más vasto y misterioso que simplemente liberar a su pueblo. ¿Qué otras maravillas y juicios se desatarían en Egipto? ¿Qué significaría realmente un camino hacia la libertad? Las respuestas aún no estaban claras, pero el firme propósito de Dios estaba a punto de desarrollar su esplendor. El reloj del cielo marcaba el tiempo de liberación, y Moisés, cada día más consciente del poder que portaba, supo que lo que vendría cambiaría no solo la historia de Israel, sino el destino de todas las naciones. La historia de la liberación estaba comenzando a escribirse, y la historia de Dios se entrelazaba con la necesidad humana. ¿Qué opresiones aún permanecerían en pie ante el poder de aquel que realmente es? Moisés sentía que el viento de la providencia estaba comenzando a soplar, y sabía que el camino adelante estaba lleno de misterio y gloria. Su viaje apenas comenzaba, y el tiempo del cumplimiento del propósito divino aguardaba en la penumbra. Cuando Moisés salió de la corte del faraón, el silencio lo envolvió como una nube densa. Las palabras del rey resonaban en sus oídos, un murmullo persistente y desafiante que parecía eclipsar la promesa de Dios. ¿Quién es Jehová? La pregunta quedó grabada en su mente, obligándolo a confrontar su fe. Con cada paso hacia el hogar, una creciente urgencia se apoderó de su ser. No había tiempo que perder.
El clamor de su pueblo resonaba con un eco desgarrador que lo instaba a actuar. Moisés buscó la sombra de un árbol en un camino conocido, sacando del corazón su angustia y sus miedos. En ese momento, recordó las palabras divinas que le fueron dadas. Yo estaré contigo, resonaba en su conciencia como un tambor lejano en medio de tormentas. Su deseo de convencer al faraón se tornaba en una súplica por la fe que le permitiera ambiguamente aceptar su misión orquestada por el cielo. Mientras tanto, en los barrios de Egipto, los israelitas soportaban la carga de su dolor con un susurro en el corazón, la esperanza. Aquellos que habían sido esclavizados por generaciones aún recordaban la promesa divina hecha a su padre Abraham. La fe resurgía en cada hogar a pesar de la opresión, y la noche estaba impregnada de un destello de luz, un destello entregado por la interacción del Espíritu. Al caer la noche, cuando el cielo se adornó con estrellas titilantes, Moisés hizo un alto en su camino y se postró de rodillas. Elevó su voz al Dios que lo había elegido: «Oh Jehová, si me has enviado, dame la palabra que resuene con poder. Que no solo yo, sino todo Egipto reconozca que tú eres Dios». La respuesta vino al instante, como un viento suave que acaricia el rostro, una voz profunda y sabia que llenó el aire: «Moisés, recuerda esto, yo soy el Dios de tus padres. Lo que voy a hacer en Egipto será un testimonio de mi gloria y poder. Ve a los ancianos de Israel y comparte la promesa que te doy, ciertamente os visitaré y les sacaré de la aflicción de Egipto». La certeza del propósito sobrevino a Moisés, cuya fe comenzaba a renacer con la fuerza de un río. Al regresar a su hogar, compartió alegría y terror con su esposa, Séfora, quien en su fortaleza interior sentía el temor de dejar atrás lo conocido. «Dios hará maravillas, Séfora. Sus promesas serán nuestro refugio», le habló con la reverencia del que ha tenido un encuentro divino. Juntos, oraron, clamando a Dios por el camino que estaban a punto de recorrer. Con el amanecer, Moisés reunió a los ancianos de Israel, quienes lo miraban con ojos expectantes, oídos llenos de dudas pero con el corazón tierno ante la promesa de libertad. «Jehová, el Dios de nuestros padres, me ha enviado para deciros que el tiempo de nuestra liberación está cerca. No miréis al faraón, pues su poder es efímero frente a nuestro Dios». A medida que su voz resonaba, los corazones comenzaron a encenderse con la chispa de la esperanza. Algunos lloraban de alegría, otros se abrazaban con la certeza naciente de que el tiempo de Dios estaba al instante. Moisés, viendo el anhelo en sus rostros, entendió que cada lágrima y cada suspiro eran parte del plan divino que se desplegaba ante ellos. Pero en el palacio del faraón, el rey se tornaba más obstinado. La opresión y el rechazo aumentarían en el próximo encuentro. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Moisés al pensar en lo que estaba por venir. «Las sombras del desafío se oscurecen», murmuró, «pero detrás de cada sombra brilla la luz de nuestra liberación». Mientras tanto, el cielo guardaba sus secretos, y la historia de la redención comenzaba a despegar. Moisés sabía que este era el tiempo en que las promesas se cumplirían y que, a través de la resistencia, el diálogo entre el hombre y Dios iba a tomar un giro espectacular. La opresión tenía un momento de quiebre, un punto de inflexión. ¿Qué actos grandiosos se desatarían en los próximos días? ¿Qué plagas traería el cielo como señales de juicio y liberación? La atmósfera vibraba de anticipación y un tiempo de salvación se acercaba. Moisés comprendió que su peregrinación estaba entrelazada con la obra más grande de Dios. Las palabras de Dios serán reveladas y las cadenas de Egipto serían desatadas. Lo que estaba en juego iba más allá de su vida, era un plan eterno que marcaría a su pueblo y les daría un futuro lleno de gloria. «El tiempo se acerca», resonó en su alma mientras comprendía que, más allá de los juicios, fluía también la gracia divina. Sin advertencia, la nueva jornada se presentó ante Moisés con un aire de fatalidad. La certeza de su misión reverberaba en su alma, pero la sombra del desafío lo seguía como un espectro. «Ve y dile al faraón que su corazón se endurecerá», habían sido las instrucciones divinas. Moisés tomó aliento,
consciente de que cada palabra sería una chispa en el fuego de su destino. Esa mañana, Moisés se dirigió nuevamente a la corte del faraón, sintiendo el latido inquieto en su pecho. Cada paso hacia el palacio era como un golpe de tambor, resonando en su mente la pregunta no resuelta que había deslizado el rey: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? La reverberación de esas palabras lo perseguía, pero en su corazón resplandecía la respuesta que había recibido de Jehová, un Dios de promesas, un Dios de poder. Al entrar, el aire se volvió denso como si los mismos cielos reprimieran su aliento. El faraón le aguardaba, su rostro endurecido era un reto a la fe de Moisés. ¿Qué ha dicho tu Dios?, preguntó el rey con desdén. Jehová, el Dios de Israel, me ha enviado a ti. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, respondió Moisés con inquebrantable determinación. El faraón frunció el ceño y su actitud fue despectiva, como una tormenta que precede al inminente desastre. ¿Quién es ese Jehová? No lo conozco, y tampoco dejaré ir a Israel. Las palabras caían sobre Moisés como piedras, pesadas y cortantes. Pero él no se dejó amedrentar, de hecho, recordó la promesa de que Jehová lo acompañaría. Sin embargo, la angustia se alzó en el corazón del pueblo hebreo. La noticia de su desafío al faraón llevó a un mayor sufrimiento. El rey aumentó la carga sobre ellos, ordenando un trabajo más arduo y despiadado. El susurro del pueblo de Israel, desgarrado y confundido, fue enviado a Moisés: ¿por qué nos has traído aquí? Es mejor ser esclavos en Egipto que morir en el desierto. La desesperanza acechaba entre ellos, un mar de desconfianza que amenazaba con ahogar la llama recién encendida de la fe. Moisés, atormentado por su conciencia, se dirigió a Dios: Señor, ¿por qué has hecho mal a tu pueblo? Desde que hablé contigo, las cosas solo han empeorado. ¿Dónde está la libertad que prometiste? La nube de la duda se cernía sobre él, pero la voz de Jehová rompió la oscuridad. Ahora verás lo que haré al faraón, porque con mano poderosa lo obligaré a dejar ir a mi pueblo. Las palabras del Señor cortaron como una espada en su corazón temeroso, y Moisés sintió una renovada valentía. Sabía que lo que se avecinaba no sería solo un acto de liberación, sino un despliegue de la gloria de Dios ante todas las naciones. Cada plaga que vendría sería un testimonio no solo para Egipto, sino para el mundo entero de que Jehová es el único Dios verdadero. Así, en la noche de la resolutiva valentía, Moisés reunió el coraje y se dirigió a los ancianos de Israel. Jehová ha prometido liberarles. Preparen sus corazones y no den oído a la desesperación, porque su mano está sobre nosotros. Aquellos que oían su voz comenzaron a recordar las promesas de generaciones pasadas, el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. La esperanza renació como un brote en medio del desierto, el silencio predijo lo que estaba por suceder. En la distancia, el eco de la ira del faraón resonaba, y Moisés sintió en su interior la creciente oleada de la intervención divina acercándose. Las señales que vendrán serán grandes, el juicio y la redención están entrelazados. Un giro divino en la historia se acerca, y la tierra de Egipto conocerá el temor de Jehová, recordó para sí, mientras preparaba su corazón para lo que vendría. Sus palabras, sus amigos, su pueblo, todos estaban anclados en la promesa de un futuro donde las cadenas caerían, pero también donde el poder de Dios sería revelado en toda su plenitud. ¿Verán los egipcios a mi Dios actuar? ¿Reconocerán su nombre? El tiempo se acerca. Estaba en el borde del umbral de un nuevo amanecer, regresando al palacio del faraón, sabiendo que tanto ellos como el mundo jamás olvidarían lo que estaba por venir. Así, Moisés avanzó con fe renovada, preparado para lo que Dios había de revelar, un telón de juicio y liberación que daría inicio a un nuevo capítulo en la historia del pueblo elegido. La revelación del poder de Dios aguardaba en las alas del viento, y un grito de liberación resonaría en Egipto. ¿Qué grandiosas maravillas se exhibirían y qué juicios traerá el Altísimo? El tiempo del cumplimiento de la promesa se acercaba, y el cielo guardaba el misterio de la redención.
Moisés atravesó una vez más el umbral del palacio, su corazón que latía como un tambor en guerra. El aire frío parecía anticipar el escalofrío de la inminente confrontación. Cuando se encontró ante el faraón, la arrogancia del rey brillaba como un oro en un horizonte despejado. ¿Por qué has venido de nuevo, Moisés?, desafió el faraón, con desdén en sus ojos. Moisés, aunque sintiendo el peso del temor, mantuvo su mirada firme. Jehová, el Dios de Israel, te ha enviado. Te ordena que dejes ir a su pueblo para que lo adoren en el desierto. La respuesta, impregnada de una autoridad divina, resonó en cada rincón del palacio, un eco sagrado que se elevaba sobre la impiedad del faraón. El rey, con una risa burlona, replicó: no he escuchado de un Dios que no conozco. No dejaré ir a los hebreos. Trabajarán aún más duro, y tu mensaje caerá en la desilusión, así como el polvo en los caminos polvorientos de Egipto. Su negativa se convirtió en un desafío que retumbó con fuerza, resonando en los corazones ya quebrantados de los israelitas. Las palabras del faraón no eran solo frías, eran cuchillas que desgarraban la reciente esperanza de los hebreos. El pueblo, a cuyas espaldas recaía el peso de la opresión, clamó nuevamente a Moisés. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? ¿Dónde están las promesas de Jehová? Sus voces, un mar de desesperación, se agolpaban entre la fe y la desolación. Moisés sintió la carga de estas quejas, y su propio corazón tambaleó ante la angustia de su pueblo. Se retiró, buscando la fortaleza en la presencia de Dios. Señor, ¿por qué te has vuelto contra nosotros? Desde que hube hablado contigo, la opresión ha aumentado. ¿Por qué no has libertado a tu pueblo? Su clamor ascendía como humo a lo alto, donde la respuesta de Jehová brilló clara y fuerte. ¿Acaso no ha sido escrito que yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? He oído el clamor de mi pueblo y he recordado mi pacto con ellos. Ahora, verás cómo actuaré con gran juicio sobre Egipto. La gloria mía seré conocido en todas las naciones. Con estas palabras, un nuevo fuego ardió en el alma de Moisés. El propósito divino se revelaba de manera insondable y majestuosa, y supo que debía volver al rey con un mensaje no solo de juicio, sino de una gloriosa salvación. La pesada nube del desánimo comenzó a disiparse en su pecho. Debo mostrar a este faraón que Jehová es Dios, se dijo. La noche se cernió oscura, pero la luz de la determinación brilló en Moisés. Volvió a convocar a los ancianos de Israel y les compartió la promesa renovada de Jehová. No perderemos la fe, porque Él actuará. Pronto veremos el despliegue de su mano poderosa. Las señales y prodigios vendrán, y Egipto conocerá la grandeza del Señor. Las palabras de Moisés levantaron una chispa entre el pueblo, y la esperanza comenzó a resurgir con vigor. Sin embargo, en el palacio, el faraón ardía de cólera, incapaz de ver que su desafío a Jehová lo conduciría a su propia perdición. El tiempo de la intervención divina estaba cada vez más cerca. Moisés se sentía más apegado a su llamado, con el conocimiento de que la gloria de Dios se manifestaría en la adversidad. ¿Qué sendero tomará Jehová para mostrar su poder? La historia de su liberación será también un testimonio de juicio. ¿Y si el corazón del faraón se endurece aún más? Reflexionó, sabiendo que cada acto de resistencia lo acercaba al cumplimiento de las promesas de un Dios que nunca falla. Las maravillas están por venir, pensó al salir a la noche estrellada. El cielo, rebosante de misterio, guardaba la promesa de redención. Pronto, toda la humanidad se someterá ante el único Dios verdadero. Mientras la brisa soplaba suavemente, Moisés se preparaba para lo que sería un tremendo hito en la historia del pueblo de Israel, un momento que resonaría a través de los tiempos hasta la venida del Mesías. La pregunta flotó en el aire enigmático: ¿qué milagros anunciará Jehová antes de la liberación total de su pueblo? La respuesta se acercaba, cargada de magnificencia y poder. Moisés se levantó de su lecho, el alba ya había comenzado a iluminar la tierra de Egipto,
pero su alma aún estaba en la penumbra de la incertidumbre. La tarea que Jehová le había encomendado pesaba en sus hombros como una montaña. Se dirigió al lugar de oración, donde se sentó en silencio, buscando la guía divina. Señor, ¿qué debo hacer ahora? La opresión ha aumentado y el faraón no cederá. ¿Cómo mostrarás tu poder? Mientras oraba, Jehová se le apareció en un rayo de luz, su voz resonando como el trueno. Ve y habla con el faraón otra vez. Este desafío resulta en mi gloria. Yo endureceré su corazón, pero con cada acto de tu obediencia, mostraré mi poder y mi soberanía. Las maravillas que haré en Egipto harán temblar a todas las naciones. Lleno de una renovada valentía, Moisés se despertó en el esplendor del nuevo día, consciente de la urgencia de su misión. Llevó su mensaje a los ancianos de Israel, quien lo escucharon con gran reverencia pero también con temor. No perdamos la esperanza, les aseguró, Jehová ha prometido actuar con mano poderosa. Prepárense. Un gran sacrificio y señales vendrán. Mientras hablaban, las sombras sobre Egipto parecían alargarse, y la irritación del faraón aumentaba cada día más ante las demandas de Moisés. El rey, en su trono, se sentía asediado por una fuerza que desconocía. La súplica de Moisés resonó en su mente como un martillo sobre el yunque, pero su arrogancia lo mantenía preso. Uno que desafía mi autoridad, no será más que un recuerdo, murmuró para sí, desestimando la advertencia del israelita. El momento del encuentro estaba cerca, y Moisés, acompañado de su hermano Aarón, caminaba hacia el palacio de la ciudad real. El aire era denso, pesado con el conflicto inminente. Al llegar, Moisés habló con aire reverente: deja ir a mi pueblo, para que pudiera adorar a Jehová en el desierto. El faraón lo observó como un pez atrapado en una red. ¿Acaso yo soy un esclavo de tu Dios? No he oído de él, y poco me importa, exclama, llenándose de ira. Llevad a vuestros hombres de trabajo a aumentar su carga. Ahora verás que mis corazones permanecerán duros como el barro al sol. Moisés sintió la respuesta del Espíritu en su corazón. En esta noche, Jehová enviará una plaga sobre el ganado, un signo de su poder. Tendrás la oportunidad de reconocer al Dios verdadero. Las palabras de Moisés parecían fluir con una autoridad que no era suya. Los días siguientes fueron testigos de cambios sobrenaturales en Egipto. La tierra fue tocada por las manos del Altísimo, y desde el río a los campos, las plagas comenzaron a devorar la orgullosa nación. El faraón, aferrado a su soberanía, no supo que se había desatado algo más grande que él. Moisés se encontraba nuevamente ante el pueblo, quienes miraron expectantes, entre temor y esperanza. Jehová está cumpliendo su promesa. La liberación está cerca. La luz de Dios iluminó la oscuridad de sus corazones. Sin embargo, mientras el pueblo pasaba de la angustia a la esperanza, el faraón permanecía atrapado en su resistencia. Él nunca cederá, murmuraban algunos ancianos, como un pez atrapado en su propia red. Pero Moisés sabía que Dios tenía un plan aún más grande que el corazón endurecido del faraón. Mi Señor no desatará su poder sin causa. Habrá juicio y gloria. Pronto el ojo de todos verá. Mientras los israelitas se preparaban para su liberación, Moisés levantó su mirada al cielo, un anhelo en su corazón: ¿qué más ha de venir, Señor? ¿Qué maravillas traerás para que tu gloria sea reconocida? En la brisa suave que soplaba, la respuesta divina se deslizó entre sus pensamientos. El tiempo de la gran revelación estaba ante ellos, y vendrían días gloriosos que cambiarían el curso de su historia. Sin saber que lo que estaba por suceder resonaría por generaciones, Moisés eludió el rayo del juicio y miró al horizonte, donde se vislumbraba la manifestación del poder del Dios de Israel. El cielo despejado guardaba el misterio de un futuro divino, un futuro que estaba a punto de estallar en el corazón de Egipto y del mundo. Moisés se levantó temprano en la mañana, los ecos de la advertencia del Altísimo todavía resonando en su corazón. La atmósfera en Egipto estaba cargada de tensión,
Las plagas continuaban azotando la tierra, y las súplicas de los israelitas se multiplicaban. Con su hermano Aarón a su lado, caminaron hacia el palacio una vez más, sin saber que esta vez tendría lugar un encuentro decisivo. Al llegar, las puertas del palacio se abrieron, mostrándoles la opulencia que servía como caótico telón de fondo para la ardiente resistencia del faraón. Jehová, el Dios de Israel, me envía, comenzó Moisés con un temple firme, para que digas que debes dejar ir a su pueblo, para que me honren y me adoren en el desierto. Las palabras de Moisés parecieron golpear el aire denso con incredulidad. El faraón, al escuchar tal desafío, su mirada se oscureció con un odio ardiente. ¿Quién es Jehová para que yo escuche su voz?, bramó el rey. No dejaré que se vayan. Su Dios no es más que un fantasma, y aquí mis dioses son los que dan sentido a esta tierra. Moisés sintió el peso de la desesperación, pero también la certeza de que el Dios de Israel era mucho más grande que cualquier ídolo egipcio. La mano de Jehová se levantará, y el juicio caerá sobre vosotros como lluvia torrencial. Abandonen sus caminos y reconsideren, oh Faraón. La gracia de Dios está sobre la mesa. Las palabras resonaron en el vacío, pero el Faraón, endurecido como piedra, se burló de Moisés. Las palabras vacías de un esclavo no me conmueven. Regresa a tus gentes, aumentad su carga, y que se ocupen de ello. Y así, el faraón desestimó la advertencia y le cerró la puerta de su corazón. Cuando Moisés y Aarón regresaron al campamento israelita, la preocupación llenó el aire. ¿Realmente nos dejará ir?, preguntaron algunos. Moisés, sintiendo la fragilidad de la esperanza en el pueblo, elevó su voz: no temáis, porque Jehová cumplirá lo que ha prometido. Él tiene un propósito, y sus planes no fallarán. Días pasaron, y las plagas se intensificaron. Las aguas se convirtieron en sangre, ranas invadieron el país, y las langostas devoraron las cosechas. Sin embargo, cada vez que el faraón prometía liberar al pueblo, cuando la calamidad cesaba, su corazón se endurecía aún más. Moisés se preguntaba: ¿cuánto tiempo durará esta lucha? ¿Cuándo verán los egipcios la verdad del Dios viviente? Una noche, mientras oraba, la voz de Jehová llegó a él nuevamente, clara y firme. Yo multiplicaré mis señales y maravillas en Egipto. El corazón de Faraón será como el hierro, y traeré juicio sobre su tierra. Pero, recuerda, Moisés, al final de todo esto, mi pueblo será libre, y yo seré conocido en toda la tierra. Con renovada esperanza, Moisés se preparó para el siguiente encuentro, sabiendo que aún quedaban muchas plagas por venir. La fe se encendió en su pecho. Esto no es solo por la liberación de los israelitas, sino para que mi gloria sea vista por toda la creación. Mientras ponía su mente en la bondad de Dios, un escalofrío recorrió su ser. Las nubes sobre Egipto parecían oscurecerse como un presagio de juicio, pero en el corazón de Moisés había luz. Las palabras de Jehová estaban más que sencillos comunicados, eran promesas divinas. El próximo día, un asombro visceral llenaría la corte del faraón a medida que las maravillas del Altísimo desatarían su poder. La redención estaba en el aire. Y así, Moisés, sin saberlo, esperaba el encuentro que cambiaría el rumbo de las naciones, el momento en que la gloria de Jehová sería manifestada de tal manera que ni el más incrédulo podría dudar. Los susurros del futuro vibraban en el ambiente, y cada paso que daba era un acercamiento al cumplimiento de la promesa de Dios. Nuevas maravillas estaban por llegar, y la historia de redención que vivía estaba a punto de alcanzarla, justo como él lo había determinado. Moisés, con la determinación ardiente en su corazón, se presentó nuevamente ante el faraón, sabiendo que esta vez sería un paso hacia la cumbre del conflicto. La atmósfera era palpable, cargada no solo de tensión, sino de la promesa de las palabras divinas que resonaban en su mente. El Dios de Israel dice, comenzó con voz firme, que esta noche mis manos se moverán de tal manera que las fuerzas de Egipto conocerán su fin. El faraón, amurallado detrás de su orgullo, lo miró con desdén,
pero en su interior comenzaba a preguntarse si las advertencias de Moisés podrían tener algún peso. Por un momento, su corazón titubeó, pero rápidamente se rehizo en su orgullo. ¿Más plagas? Estoy cansado de tus amenazas, Moisés. Mi pueblo no cederá ante los caprichos de un Dios al que no conozco. A medida que se alejaba, la inquietud invadió el corazón de Moisés. Se retiró a un lugar apartado, y allí, bajo el cielo estrellado, oró fervientemente. Oh Jehová, ayúdame. ¿Cómo convencerás al faraón de la grandeza de tu poder? ¿Cuántas categorías de llanto y destrucción necesita soportar nuestra tierra antes de que se rinda ante ti? En ese silencio, la voz de Dios resonó en su espíritu con renovada fuerza. Moisés, no temas. Este pueblo será mi gloria manifestada. Multiplicaré mis señales, y en el corazón de los egipcios y de mi pueblo, dejaré un marcador de quién soy. Conocerán mi nombre, y de su dureza surgirá la fragancia de mi gracia. Al amanecer, Moisés volvió al palacio, la voz de Jehová como faro en su pecho. El Dios de Israel ordena que liberes a su pueblo. Esta vez, la última plaga será sobre todos los primogénitos en Egipto, desde el faraón hasta el ganado. Mas, sobre mis hijos, la señal del sacrificio será el fundamento de su redención. Las palabras de Moisés, cargadas de un poder sobrenatural, hicieron eco en el palacio. El faraón, sintiendo en su interior la erupción inminente de juicio, se encontró dominado por un pánico lejano a su egoísmo. No hay Dios que me amedrente, bramó, aunque el sudor comenzaba a formarse en su frente, las nubes oscurecieron el firmamento, como si la creación misma respondiera a la voz de Jehová. Moisés se dirigió al pueblo. Reúne a cada hogar, prepara corderos, y pinta las puertas con su sangre. La muerte pasará, mas vuestros hogares estarán protegidos. Esto es una señal, un pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Los hijos de Israel, al escuchar las palabras del profeta, sintieron un estremecimiento de esperanza. Un fervor nuevo surgió entre ellos al preparar sus casas, y en sus corazones resonaba una mezcla de miedo y anhelo. Por fin, la promesa de liberación parecía al alcance. En esta noche, el cielo y la tierra se encontrarán, y la gloria de Dios será vista en lo más oscuro. Mientras la noche caía, el temor y la anticipación se apoderaron del pueblo. En todo Egipto, las sombras danzaban en un juego macabro, como premonitoria señal de la muerte inminente. El faraón, ahora acobardado, llamaría a Moisés una vez más, pero el tiempo estaba del lado de Jehová, la noche avanzó y, transcurrido el tiempo señalado, el clamor desgarrador de lamento se alzó en Egipto. La muerte tocó cada puerta que no poseía la marca del sacrificio. El faraón, abrumado por la devastación, aunque todavía resistiendo, supo que su reino había sido desafiado. Entonces, con un grito de angustia, el faraón llamó a Moisés. Vete. Llévate a tu pueblo y adora a tu Dios como has dicho. Yo he visto su poder, y no hay más vuelta atrás. Así comenzó el cambio vital, el momento que transformaría la historia no solo de una nación, sino de toda la humanidad. Y en el silencio de la noche, el eco de las promesas divinas cruzaba fronteras y corazones, volviéndose tangible y verdadero, pero a medida que el pueblo israelita se preparaba para salir, una sombra volvió a cruzar el corazón de Moisés, una pregunta persistía: ¿qué vendrá después de la liberación? ¿Cuál será el nuevo camino que Dios ha trazado para nosotros? Las respuestas de Jehová estaban por revelarse, y con cada detalle del plan divino, los cielos se preparaban para un nuevo amanecer. En la mañana que siguió a la devastadora noche, el aire estaba cargado de una mezcla de alivio y confusión. La gloria del Señor brillaba sobre el pueblo de Israel, iluminando sus rostros marcados por la angustia y la esperanza. Moisés se encontraba entre ellos, sintiendo la vibrante energía de la liberación, pero también la sombra de su incertidumbre. Escuchad, oh hijos de Israel, les exhortó Moisés, su voz resonando con la fuerza de 1000 montañas.
Hoy es un día de grandeza, un día en que el Señor ha hecho manar su salvación sobre nosotros. Nunca olvidéis la noche en que Él nos rescató de la mano opresora de Egipto. Esta sangre es el signo de su pacto, el recordatorio de su fiel promesa. Los ancianos de Israel, reverentes y conmovidos, reunieron a cada familia alrededor. Al ofrecer los corderos, sus corazones se llenaron de gratitud, aunque la ansiedad por el camino que les aguardaba hacia la tierra prometida pesaba en sus almas. ¿Podremos cruzar el desierto? Nos enfrentaremos a más pruebas, murmuraba un joven entre la multitud, pero Moisés, sintiendo su temor, buscó calmarle. Recordad las maravillas que ha hecho nuestro Dios. Cada plaga fue una declaración de su poder, cada señal, un ladrillo en la construcción de nuestra fe. Él no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos, sino para guiarnos hacia la tierra que fluye leche y miel. Mientras el pueblo se preparaba para su viaje, el faraón se encontraba en su palacio, sumido en la desesperación. Aún habiendo concedido la libertad a los israelitas, su corazón se encendió nuevamente en el fuego de la obstinación. ¿Por qué dejé que se fueran?, se preguntaba angustiado. Los ecos de lamentos aún resonaban en su mente, y la pérdida de su primogénito lo hundía en un abismo de ira y rencor. Entonces, reunió a sus hombres y formuló un plan. Perseguid a esos hebreos. No permitamos que escapen. Si se van, nuestra tierra caerá en la ruina. Traedme esos insurrectos y que se pague su audaz rebelión. Mientras tanto, el pueblo de Israel, marchando hacia su destino, sentía el peso del desierto sobre sus hombros. Las esposas y los hijos de cada familia eran un recordatorio vivo de la promesa de Dios. Moisés, con su vara en mano, lideraba el camino, guiado por la nube que se manifestaba como un símbolo de la presencia divina, asegurando a su pueblo que no estaban solos. Mirad a la nube, el Señor está con nosotros. Su luz nos guiará, incluso en la oscuridad. No temáis, pues Él ha de abrir el mar delante de nosotros, proclamó, decidido a mantener viva la fe en sus corazones. En un giro inesperado de los eventos, mientras avanzaban, los egipcios comenzaron a cerrarse filas detrás de ellos, una inminente tormenta de venganza. Los gritos de los soldados y el sonido de los caballos resonaron en el aire, llenando a Israel de pánico. Ante esta amenaza, su fe se tambaleaba, preguntándose si el camino de la liberación no terminaría en su ruina. Como respuesta a su temor, el Señor habló a Moisés, afirmando, «Dile a los hijos de Israel que avancen. Y tú, levanta tu vara sobre el mar. Abriré el camino que los llevará a la salvación». Así, en la tarde que se sumía en sombras, la voz de Dios susurró seguridad al espíritu de Moisés, despertando un fervor que alejó la duda y el miedo. Era el momento de la acción, el inicio de un acto milagroso que cambiaría el curso del destino. Las olas se levantarían, y el paso hacia la salvación estaba a un solo gesto de distancia. El pueblo observaba, temblando de fe y expectación. Allí, en el límite de lo imposible, el destino de las naciones sería marcado. La revelación de la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse en toda su plenitud, y la historia estaba en las manos de aquel que nunca falla. A medida que Moisés levantó su vara, el viento comenzó a soplar, y un misterio muy profundo se desataría ante sus ojos. ¿Qué les depara el futuro en este camino lleno de promesas y pruebas? Las respuestas del Altísimo quedarían reveladas en su tiempo perfecto, y el pueblo se preparaba para ser testigo de la inmensa obra de su Dios. En un aire cargado de ansiedad y expectativa, Moisés se encontraba frente al Mar Rojo. La vasta extensión de agua se extendía ante él como un mar de dudas. La inmensa oleada de egipcios le seguía de cerca, el sonido de los caballos y el grito de guerra resonaban como un eco aterrador en el corazón del pueblo de Israel. El temor y la desesperanza comenzaron a cobrar vida en los israelitas, quienes miraban sus espaldas con la certeza de que la libertad estaba a punto de desvanecerse. No había suficientes tumbas en Egipto, clamaban con voces quebradas. Nos has traído aquí para morir. La incredulidad crecía,
desbordando sus corazones a medida que el rugido del ejército del faraón se acercaba. Sin embargo, en medio de la desesperanza, la voz del Señor resonó en el corazón de Moisés, como un canto en medio de la tormenta. ¿Por qué clamas a mí? Diles que avancen, ordenó Jehová. La voz que guiaba sus pasos marcaba el ritmo de esta historia de liberación, un relato que se entrelazaba con el destino eterno de su pueblo. Era una instrucción desafiante, pero Moisés, fortalecido por la promesa de la presencia de Dios, se preparó para un acto que sellaría no solo la historia de Israel, sino del mundo entero. Con una fe renovada, Moisés levantó su vara ante el mar. Los cielos parecían sostener el aliento mientras el viento soplaba con fuerza, y las aguas comenzaron a dividirse, creando muros de agua a ambos lados. «Mirad», exclamó, su voz resonando con autoridad. «El Señor ha hecho un camino para nosotros». Ante sus ojos se dibujaba un camino en medio del mar, el fondo quedaba visible como una senda que prometía vida, mientras los muros de agua custodiaban a los valientes. Israel, en un acto de fe masiva, comenzó a avanzar, cada paso dando un eco resonante en la eternidad. «El mar es nuestra salvación», murmuraron, sus ojos llenos de asombro, mientras el opresor se aproximaba. Pero el corazón de Moisés suprimía el miedo, convencido de que el acto de fe de ese día sería el preludio de la gloria de Dios que se manifestaría ante todas las naciones, como un desfile de esperanza. El pueblo marchó como uno solo. La tierra seca bajo sus pies era el testimonio del poder de Jehová, quien nunca quebranta las promesas de liberación. Los israelitas cruzaban el mar, mientras el faraón y su ejército, impetuosos y cegados por el orgullo, se adentraban en la trampa que Dios había preparado. Cuando el último israelita hincó su pie en la orilla opuesta, el ejército egipcio se lanzó tras ellos, en busca de recuperar lo que habían perdido. De repente, y con un estruendo que resonó en el cielo, Jehová dijo a Moisés: «Levanta tu mano sobre el mar». Las aguas, hasta ese momento custodiadas, comenzaron a retornar a su curso natural. La tristeza y el terror invadieron a los egipcios al darse cuenta de su fatal error, mientras el mar se cerraba sobre ellos, y con esto, el juicio de Dios recaía como un peso heavy sobre sus corazones. Y así, el Señor salvó a Israel aquel día de la mano de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, relataría Moisés más tarde con voz temblorosa, reflejando la maravilla del poder divino que había descendido sobre su pueblo. El miedo se disipó y fue reemplazado por un estruendo de alabanza, un canto jubiloso resonó entre la gente: «Cantaré a Jehová, porque se ha glorificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete». Moisés tomó la delantera para guiar a su pueblo en la alabanza, cada nota elevándose hacia los cielos, un testimonio palpable de la intervención sobre la opresión. Pero en su corazón, un nuevo dilema sembraba preocupación. ¿Y ahora qué? Habían sido redimidos, pero el desierto los aguardaba, y con cada paso hacia la libertad, surgían nuevas preguntas. La incertidumbre del futuro dibujaba sombras de inquietud en su mente. ¿Qué más tenemos que enfrentar? ¿Dónde está la tierra prometida? Musitaron algunos, el eco de sus preguntas persistía como una intercesión ante el trono de Dios. Moisés sabía que su llamado no había terminado, y en lo profundo de su ser, una chispa iluminó su alma. El viaje hacia la tierra prometida no sería solo un cambio de ubicación, sino una transformación, una prueba de fe que les enseñaría lo que significa confiar en Jehová día tras día. Las lecciones estaban presagiadas. Un pacto renovado se avecinaba en el horizonte a medida que la nube y el fuego de la presencia de Dios guiaban al pueblo. Cada día estaba cargado de nuevo propósito, y cada desafío sería una oportunidad para que Israel reconociera al Dios que los había liberado. Este es solo el principio, reflexionó Moisés, mientras su corazón palpitaba con la certeza de que cada paso que daban era parte de un diseño celestial más grande. La historia de liberación había comenzado, pero había mucho más que descubrir. ¿Qué otros caminos y maravillas aguardaban en el desierto?
El pueblo de Dios estaba a punto de experimentar su fidelidad de formas que jamás habían imaginado. Un plan soberano y divino continuaba desplegándose ante ellos, guiando su travesía hacia la promesa. Así, la búsqueda de respuesta seguiría, mientras los ojos de todos se fijaban con expectativa en la tierra prometida. Las palabras de Dios resonaban en el aire, un recordatorio de su glorioso propósito: no temas, porque yo estaré contigo hasta el final de los días.